¿Has escuchado alguna vez la frase de cuidado con Tamacún? Pues le contaré que fue un personaje cubano que marcó una época gloriosa en Latinoamérica. Entérate de quién fue este Tamacún. En Cuba suele decirse popularmente que aquella persona que se abre paso en la vida, esquivando problemas, evadiendo los enemigos y logrando resultados, sorprendentemente es digno de que se le diga, se le escapó a Tamacún. Cuando uno hace algo increíble, algo sorprendente, y uno desaparece sin que lo puedan ver, por ejemplo, que se ponga con un cartel gritando abajo Fidel, abajo Raúl Castro, y que cuando venga a la policía ¡buf!, desaparezca y no lo puedan coger. La gente seguida exclama, ¡oh! El tipo es un bárbaro, se le escapó a Tamacún. Este es el concepto más significativo del nombre muy pronunciado por nuestros abuelos y padres. Quizás esta nueva generación no lo conoce. Y lo dice porque la misma ha sido transmitida de generación en generación. Mi hijo Manning, recuerdo que una vez en Cuba me preguntó, papi, ¿quién es Tamacún? Realmente el personaje de Tamacún es ficticio y tiene su origen en una novela de radio que se transmitió por la década del 40 del siglo pasado, cuando la radio constituía un medio único de entretenimiento, no solamente en Cuba, sino en medio mundo, a lo que Cuba no se quedaba atrás. La emisora responsable de popularizar esa imagen de Tamacún fue la RHC, Cadena Azul. La historia de este personaje se fundamenta en la lucha por recuperar el trono del reino de Zacardí, el cual había sido usurpado por su propio tío, el malévolo Zaquiri, el Negro, después que había acabado con la vida de sus padres. De esta forma se tejían día a día las historias de la mano de su creador, el ilustre escritor de radio Armando Couto, quien también había dado brillo en la radio con la ya conocida radionovela Los Tres Villalobos. La lucha contra lo injusto y el crimen casi siempre era el tema para este Villalobo. El autor no se conformó en permitir que la historia terminara con una recuperación del trono. No, para nada. Sino que en su quehacer se encargó de que este personaje se convirtiera en un icono de la lucha contra lo injusto y el crimen, tanto en Saracardi como en otras inesperadas tierras del mundo. Las características del personaje hindú lo diferenciaba de cualquier otro. Su turbante y su noble capa lo acompañaron en todas sus hazañas. Siempre fue acompañado de sus inesperables amigos como Ali, Zorca, entre otros, que junto a él presenciaron cada batalla, que por supuesto terminaba en rotundas victorias. El Vengador Errante, como también se le conocía a la novela que llevó como nombre original el de Tamacún, logró gran fama. Fue una fama funesta, pudiera decir, entre todos los oyentes. De tal forma que la popularidad de este valiente personaje alcanzó para transgredir los límites
nacionales y de ese modo volverse famosa la novela en algunos países de Latinoamérica, que la transmitían 3 veces al día. Ahora bien, mis queridos amigos, si me preguntan ¿qué narra la historia del personaje? Les puedo decir por fuentes confiables que la historia de Tamakún el Vengador narra de un personaje de la India que era un príncipe. Tamakún luchaba incansablemente por los derechos a la igualdad, equidad y por la justicia. Tal fue el éxito que el público no se conformaba en tenerla solamente en la radio, sino que reclamaban otros soportes. Fue entonces que 30 años después de su estreno, circuló en forma de historieta escrita por su propio creador y creada gráficamente por el dibujante cubano Miguel F. Callejas, el cual no se encontraba radicado en la isla por esos años. Miren estas historietas. Son fabulosas. De niño yo recuerdo que vi muchas, las tenía en mi casa, y la verdad que eran muy interesantes y divertidas. Varios fueron los números que se vendieron de este cómic, que atrapó la atención de muchos lectores, dentro de los que se destacan El Tesoro Maldito y Los 5 Diamantes de la Venganza, entre otros. También se popularizó las llamadas postalitas, las cuales las personas la iban coleccionando según los temas que se iban desarrollando en el drama o en el trama de aquellas novelas radiales. Las personas compraban las revistas, tenían la historia, pero tenían unos espacios abiertos donde los niños pegaban las postalitas. También había niños que jugaban a las bolas y el pago era quien perdía tenía que dar 3 o 5 o 6 postalitas según. Entonces los niños miraban, no, esto la tengo ya, no, dame esta. Y era la verdad que momentos extraordinarios en la Cuba antes del 59. Por razones no explicadas, la historia no circuló nunca entre los cubanos, y el programa de radio, a pesar de su audiencia, fue quedando a formar parte de los archivos de la radio cubana. Por tal razón, hoy la generación más joven en la isla no conoce de este personaje y por tanto tampoco conoce el origen de tal legendaria frase que aún vive en el argot popular de cada pueblo del pequeño Caimán caribeño. Hay un cuento muy popular que empezó a circular después del 59, cuando el pueblo se dio cuenta de la traición de Fidel Castro y su camarilla. Y este cuento dice así: le dice un viejo a otro en Miami: oye, Venancio, Tamakún debe estar en Cuba. Chico, ¿y eso por qué? Coño, compay, ¿tú no recuerdas? Donde el peligro amenace, donde la maldad impere, donde la miseria prima, allí estará Tamakún, el vengador errante. Así empezó la novela, y de verdad es una lástima que Tamakún no esté ahora en Cuba. Otro programa para los niños fue Tía Tata Cuenta Cuentos. Déjeme decirle que Consuelito Vidal estrenó ese programa de radio en los años 60. Ella fue la primera Tía Tata, un personaje que contaba cuentos a los niños cubanos. El espacio pasó a la televisión y se transmitió hasta finales de los años 80. Después de Consuelito Vidal, asumieron el papel de Tía Tata las actrices Gina Cabrera
y Carmen Pujol. A la tía Tata no se le veían las piernas. A su lado siempre estaba Chispita, un títere al que primero le puso la voz Marta Falcón y más tarde Nilda Collazo. Tenía un tema muy lindo cuando empezaba ese episodio. Decía así: arriba, arriba, compañeritos, llegó la hora del cuentecito. La tía Tata ya va a empezar, pero primero les da un besito. Y si se portan bien, tranquilitos. Así empezaba este majestuoso programa. Pero mejor escuchemos la canción. Tía Tata cuenta cuentos. Arriba, arriba, compañeritos, llegó la hora del cuentecito. La tía Tata ya va a empezar, pero primero les da un besito. Y se me portan bien tranquilitos. A mí, que era un niño, me encantaba, y no lo niego. Su escritora era Celia Torriente, la música era de Enriqueta Almanza, la voz de tía Tata, de nuestra querida Consuelito Vidal, y la voz de Chispita era la voz de Marta Falcón. Lo que más me gustaba de este programa era el final de Consuelito, que decía: y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Era algo precioso. La gente siempre decía: y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Por las necesidades que siempre ha habido en Cuba después del 59, por la falta de amor hacia el pueblo para poder soportar esos dolores, siempre lo ha tirado todo a la burla, haciendo de todas nuestras penurias los mejores cuentos, como uno que dice así. Pues resulta que un niño le pregunta a su mamá: mami, todos los cuentos terminan con colorín colorado, ya mi cuento está acabado. Y le responde la madre: no, mi hijo, no, algunos terminan con patria o muerte. Por eso es mejor decir lo que decimos, lo que estamos diciendo ahora: patria y vida, libertad. Y para terminar este programa, deseo hacerles saber, para el que no lo sepa, sabe que a veces nosotros vivimos en Cuba, pero hay cosas que no las entendemos o no las sabemos. Pero la verdad, fíjense bien, es que el castellano que se habla en Cuba es el español cubano, que es un subdialecto del español caribeño. Los caribeños, fíjense bien, fueron más bien aquellos hijos de los españoles que empezaron a colonizar Cuba cuando era la época de los indios. A estos indios caribeños le llamaban criollos, y de ahí proviene nuestro lenguaje, que fíjense bien, entre la parte occidental y oriental de la isla existían ligeras diferencias de entonación y de vocabulario, porque por ejemplo en Oriente tú dices: dame un plátano, y te dice: no, ¿qué tú quieres? No te entiendo. Una banana, y te traen una banana. O te dice: un guineo, y tú dices: un guineo para mí es un ave en La Habana, pero para ellos en Oriente un guineo es un plátano, es el plátano. Por eso digo que se originó este vocabulario cubano del español de Andalucía y en mayor parte de las Islas Canarias, con el que guardaba más similitudes. El acento, la palma, es el más parecido. Además recoge vocabularios canarios que se distinguen del español estándar, como por ejemplo guagua, que es autobús, o fajarse, que es pelearse. Nosotros los cubanos tenemos los acentos muy
sofisticado. Por ejemplo, en La Habana el acento es más o menos parecido como le estoy hablando yo, que nací en La Habana, en un pueblo muy hermoso que le llamamos el ultramarino pueblo de Regla. Ahí nací yo, en ese pueblo tan bello, donde estaban los guaracheros, donde estaba la brujería, la santería, el espiritualismo, los evacuás, los guaracheros de Regla. Sí, creo que lo dije ya. Pero en realidad era un pueblo maravilloso en el cual yo vivía. Y en Regla, como en otras partes de Cuba, se hablaba el lucumí. Es una segunda lengua, fíjese bien, usada por practicantes, como yo dije, de la santería, que es un sistema religioso formado por la unión de creencias católicas con la cultura tradicional yoruba, un grupo etnolingüístico de Nigeria, Benín, Ghana y Togo. Es usado únicamente como segunda lengua de forma litúrgica y tiene algunos hablantes nativos en Matanzas. Se originó de los esclavos yoruba, como bien dije, transportados a Cuba durante el siglo XVIII. Eran exportados como esclavos para cortar la caña. Para que lo puedan entender, Cuba es un país bastante homogéneo en cuanto a los idiomas. Prácticamente toda la población habla español, pero hay que destacar que según un informe de la organización Summer Institute of Linguistics International, en Cuba no se habla solamente el español, el lucumí, como ya hemos señalado, sino que existen también pequeñas comunidades que todavía hablan el mandarín. Es una población de chinos en Cuba que es bien numerosa, claro, no tanto como la africana y la española. A pesar de los datos arrojados por la investigación, la diferencia del idioma oficial con respecto a los restantes es muy grande y estos últimos resultan imperceptibles. No obstante, luego de muchos años en los que la cultura y el idioma en las comunidades extranjeras ha ido en detrimento, los miembros de dichas localidades han aumentado. Uno de los ejemplos citados es la localidad Barrio Jamaicano, perteneciente al municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, la cual está compuesta por familias angloparlantes que proceden de Jamaica, Barbados, Granada, Antigua, San Vicente y Nevis. A su vez, existen otros distritos similares en la isla de la Juventud, Camagüey y Holguín. En el afamado barrio chino de La Habana, los fieles al mandarín son mayormente personas de avanzada edad y mantienen hasta un pequeño periódico escrito en esa lengua. Los parlantes del francés, o mejor dicho, creole haitiano, viven en localidades del oriente como Cueto, en Holguín. Los descendientes de los colonos franceses que emigraron a Cuba durante los tiempos de la colonia española han mantenido viva no solo la lengua, sino sus tradiciones, como es la tumba francesa, patrimonio intangible de la humanidad. Tenemos que destacar que en Cuba hay una gran parte de una pequeña población que habla el inglés perfectamente. Por eso se dice que en Cuba hay 4 lenguas muy importantes para comunicarse. En 1975, el gobierno cubano quitó el inglés de las escuelas y puso como un idioma, como segunda lengua, el ruso. A mí me tocó dejar mi lengua inglesa y empezar a aprender ruso para poder pasar mis exámenes. Era bastante difícil, porque por mucho que tú dijeras en inglés, what is your name, como tú te llamas, en ruso es
Katvia Sabu, ¿cómo te llamas? My name is Robert, por ejemplo, mi nombre es Roberto en inglés. Oye, en ruso es Mia Sabu Robert. Entonces, te pones a mirar el lenguaje bastante difícil, bastante duro y bastante estrueco. Pero gracias a Dios, el cubano no le interesaban los bolos para nada y no quisieron aprender el idioma. Hay algunos que lo saben, quizás tenemos una quinta lengua y no lo sabemos. Pero de todas maneras, los cubanos siempre se ha dedicado a tener una cultura llena de cariño, de amor, de grandeza espiritual y sobre todo de una pasión por la tierra y la bandera en que nació. A todos los cubanos les deseo de todo el corazón que pronto en la Cuba de hoy se pueda gritar así libremente, patria y vida, porque tengan ustedes de verdad la libertad que les digo y les repito, no se alcanza si todos no se unen y salen a las calles en protesta todos los días. Nada de trabajo, nada de nada, solo a protestar por sus derechos. Y verás quizás que Cuba pronto será libre. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les habló su amigo Roberto Fernández, que como siempre les desea paz, amor y dinero. Hasta pronto.